Capítulo 2. Un cortejo se inicia. La mañana se presentaba luminosa y llena de novedades. Arnold Peterson, vizconde Lemory, se levantó con energía. Le ordenó al lacayo que mandase 3 docenas de rosas rojas a la que se había convertido en su prometida y unos dulces. Ya lo sabía todo de ella. Se llamaba Amanda Baker, hija de un baronet, de unos 21 años, y era magnífica para la vista. Era viuda y preciosa. Se sonrió mientras repasaba los documentos que estaba comprobando en su despacho. Los dejó apartados a un lado porque era imposible concentrarse en ellos. Anoche no consiguió hablar con ella. La muy pícara salió corriendo cuando trató de alcanzarla. ¿Por qué otra mujer se empeñaba en ponérselo difícil? A sus 27 años, Arnold no había tenido que buscar a ninguna fémina, porque por lo general eran ellas quienes se empeñaban en perseguirlo. Se consideraba a sí mismo un hombre apuesto, tenía fortuna y un título importante, pues en cuanto se casase recibiría el condado de su padre. La muchacha en la que había puesto sus ojos justo antes de quedar obligado con esa impresionante rubia, Brianna, también había puesto trabas en su relación. Y él creyó que la joven lo había ideado todo con el fin de volverlo loco de interés, cosa que ella consiguió. Sin embargo, las circunstancias habían cambiado y él se debía a su honor. Había usado el cuerpo de esa bonita dama rubia a su placer, y aunque el incendio que sintió no se apagó, porque no llegaron al final en la seducción, sí pudo ver que los dos se ajustaban muy bien en la intimidad. No había visto sus delicados pechos a la tenue luz de una vela, por ejemplo, pero intuía que serían magníficos. En sus manos y sobre su lengua, la cosa se percibió pletórica. Esos pezones estaban hechos con el manjar de los dioses, y él necesitaba seguir alimentándose de ellos. Eso, sin contar los besos tan magníficos que ella le otorgó. Y cuando consiguió alcanzar su entrepierna, aunque fue un breve momento, la sintió húmeda y más que lista para él. Su prometida fue arcilla en sus manos, y él la moldearía acorde a sus necesidades. Lo que sí tenía claro era que lo principal ya lo había hecho. Si con Lady Brianna no pudo asegurarse un compromiso, con esta nueva dama ya lo tenía. Y ella no iba a escapar de sus garras. De hecho, ya había enviado la noticia del compromiso al mayor periódico de Londres para que la buena sociedad se hiciera eco de sus próximas nupcias. Porque, oh sí, él se iba a casar con una dispensa especial y más pronto que ya. Era un hombre perseverante y muy concienzudo en sus acciones. Si no se hubiera visto envuelto en esa extraña trampa que Lady Monty había ideado, él hubiese conseguido casarse con Brianna. No había llegado a ser lo que era, siendo un noble ocioso y perezoso. Cuando su padre le dijo que el condado estaba en serios problemas, él se puso a trabajar en negocios como el ferrocarril y las minas, para conseguir tener mayores fondos y modernizar el sistema de la hacienda. Adoraba los retos porque lo impulsaban a ser mejor y a luchar más y con todas sus fuerzas. Lo más complicado, lograr el compromiso, estaba hecho. Todo lo que necesitaba hacer ahora era casarse, por lo que la mayor parte del negocio estaba finiquitada. ¿Qué podría salir mal? Según había estado averiguando, y tal y como figuraba en el informe que su hombre de confianza, señor Marsh, le había pasado sobre su futura condesa de Lancaster, la denominada Amanda era una joven viuda que residía con su hermana y el marido de esta. Según estaba escrito en el informe que Arnold leyó a primera hora de la mañana, el antiguo conde de Shrewsbury se había pegado un tiro en la sien y la había dejado en la pobreza más absoluta. Esto del suicidio eran todo especulaciones porque nadie había dado una versión definitiva. Pese a ello, intuía que su prometida había atravesado serias dificultades, puesto que en estos momentos debía ser una carga para la familia de su hermana mayor. ¿Qué dama en su sano juicio desperdiciaría la oportunidad de ser condesa y tener a su disposición los lujos que él pondría a su alcance?
Había ganado al fin una prometida. Con esa idea se levantó de la silla y fue hacia la salida. En una de las notas, además de un bello poema para su prometida, le ponía que quería entrevistarse con ella a las 12, y faltaba poco para la hora convenida. También aprovecharía la visita que se proponía hacer a la mansión de los Strangenet para hablar con el conde y dejar listo el contrato. Dado que Amanda residía allí, era lógico pensar que el hombre sería su guardián, y que a él debía hacerle la petición formal y mostrar su respeto. Con una brillante sonrisa y lamiéndose los labios por su suerte, el vizconde Lemory, quien además ya había enviado otra misiva a sus padres para advertir que en breve llegaría a la finca con su nueva flamante esposa, salió de su casa para iniciar el camino hacia su nueva vida. En poco tiempo, el carruaje lo dejó en su destino y en menos de 2 minutos estuvo sentado en el despacho del conde de Strangenet. Lemory había insistido en que primero deseaba hablar con su prometida, pero el conde dijo que mejor sería arreglar los asuntos entre caballeros. Lemory examinó al hombre que tenía frente a él. De aspecto sano, pero en muy baja forma, con unos fieros ojos negros como los suyos, el moreno lo miraba con atención. Y Arnold se atrevería a decir que con entusiasmo. ¿Por qué lo haría?, se preguntó. ¿Y bien?, se aventuró a hablar Lord Strangenet. ¿Y bien qué?, rebatió el vizconde mientras daba un trago de la copa de brandy que le había servido el anfitrión. ¿Cuándo va a querer que se le abonen las 50.000 libras de la dote de su prometida? ¿Disculpe? Vaya. Esa mujer tenía una extravagante cifra sobre su cabeza. La dote de su futura esposa. Si ha venido a retirar su oferta de matrimonio, le diré que es tarde. La reputación de la hermana de mi esposa ha sido dañada, y si no cumple con su cometido, me veré obligado incluso a retarle a duelo, milord. El tono espetado fue del todo extraño. Arnold se fijó en que su interlocutor estaba... ¿sudando? Soy un hombre de honor. Sí. ¿Eso quiere decir que no va a echarse atrás? Interpeló pero que muy interesado el conde, quien se había puesto medio levantado en su silla aguardando la respuesta. Por supuesto que no, puntualizó molesto Arnold. Sabía que las 50.000 libras darían su fruto, señaló el conde en tono bajo, más para sí que para el otro conversador. ¿Cómo dice? El vizconde había oído algo del todo extraño. ¿Quiere que le firme un pagaré? German se quedó pensativo. Para que no haya malos entendidos, tal vez será mejor que le dé la mitad de la cifra ahora, y el resto lo recibirá una vez que ambos hayan recitado sus votos. Recapacitó muy seguro. No quería arriesgarse a darle esa fortuna y que el hombre se marchase huyendo sin Amanda. Por fin se la iba a sacudir de encima y tenía que atar bien los cabos. Era una mujer tan inconstante, malcriada y cambiante en sus caprichos, que él estaba a un paso de marcharse de su casa y no volver. Pero, ¿de qué está hablando, milord? El vizconde no seguía el razonamiento de ese hombre que ya no transpiraba tanto. A ver, estamos hablando de la dote de la dama. Yo le estoy preguntando si le parece bien que acordemos firmar el contrato y que el pago de la cantidad se haga en 2 veces. ¡Ah! No. De ninguna manera aceptaré ninguna dote por mi esposa. No la necesito. Era la costumbre que la familia de las mujeres pagasen al hombre al aceptarlas por esposas, pero a él no le hacía falta esa cantidad de dinero. Por lo que a mí respecta, puede poner esa cantidad en fideicomiso a nombre de la dama, o puede ser para nuestros hijos. Esa idea hizo que su entrepierna saltase ligeramente. O se la puede quedar usted, como prefiera. ¿Cómo dice? Las tornas se cambiaron. En esta ocasión, era el conde quien no seguía la exposición del vizconde. Lo que trato de explicar, Lord Strangenet, es que no es necesario el ofrecimiento de la dote. No lo acepto. ¿No acepta el dinero? No. ¿No quiere la dote? No. ¿No desea una compensación por casarse con la condesa viuda de Shrewsbury?
volvió a preguntar raudo. —¡No! ¿Ese hombre tenía un problema de oído o de entendimiento? —se preguntó Lord Lemory. —¿Se va a casar con la hermana de mi esposa sin recibir nada a cambio? El conde no se lo creía. Ahí había algo extraño. Todo el mundo conocía la fama de Amanda y él había tenido que ir subiendo la cifra de la dote porque, ni aun así, conseguía tentar a nadie. Desde que se había rumoreado que el anterior marido de Amanda se había quitado la vida por su causa, o que tal vez ella lo asesinó, nadie deseaba tenerla por compañera. Ni su belleza cegadora había conseguido tentar a los hombres. —Eso he dicho. ¿Sin dote y sin echarse atrás? ¿La tomará por esposa? El conde tenía los ojos como platos. Lemory carraspeó nervioso. Se dijo a sí mismo que debía tener paciencia con un hombre al que no le funciona bien el intelecto. Me casaré con la dama sin nada más que recibirla a ella por esposa. No, no deseo dinero por el matrimonio. Tampoco me echaré atrás y deseo casarme lo antes posible. Lord Strangenet se contuvo para no ponerse de pie y comenzar a bailar, gritar y aplaudir. Se tranquilizó porque todo parecía hecho. —¿Cuánto de rápido está dispuesto a casarse, milord? —¿En 3 días? Si fuera por él, lo haría al momento, pero comprendía que la familia necesitaría tiempo para despedirse de su futura esposa. Lo sensato sería dejarles disfrutar de ella un poco más. 3 días había de ser suficiente. Y el conde se vio aplaudiendo sin poder remediar que su alegría saliera a flote. Tras 5 palmadas, German cesó porque el hombre que iba a llevarse a Amanda lo estaba mirando de un modo muy extraño. El vizconde se armó de paciencia. Después de haber conocido al hermano de la anterior mujer con la que pretendía enlazarse, de Brianna, creyó que habría pocos hombres más peculiares que Lord Monty, pero estaba claro que en el mundo había muchos. Bueno, solo queda que nos estrechemos la mano y sellemos el acuerdo. Strangenet se puso en pie a una velocidad alarmante. Cuando Lemory le ofreció su mano, el apretón fue tal que el vizconde creyó que le rompería la mano en 1000 pedazos. —No se irá a echar atrás, ¿verdad? No lo consentiré —le avisó con seriedad. —Le he dicho hasta la saciedad que no lo haré. Ella será mi esposa —aseguró como si de una promesa se tratase. Lemory se sentía muy incómodo. El conde lo miraba y se relamía los labios. ¿Sería uno de esos hombres que prefería la compañía de otros? Se preguntó escandalizado, al tiempo que le retiraba su mano de un tirón. Amanda se había despertado como siempre. Estaba de mal humor, como era habitual. Su vida era tan insípida, aburrida e insustancial que no había nada bueno en el horizonte. Se animó pensando en cómo podría hacer sufrir hoy al esposo de su hermana. Si se levantaba pronto, tal vez le pondría un poco de sal en el té. Compuso una mueca. Era deprimente que su única misión en el día de hoy fuese molestar al conde. Desistió de la iniciativa pensada porque no le apetecía meterse en las cocinas, donde todo estaba sucio y plagado de sirvientes. Se levantó y se acercó a la ventana. Hoy había un poco de sol. Suspiró. ¿Y si le insinuaba al esposo de su hermana que ella no se casaría nunca, que lo del compromiso de ayer había sido un error? Eso probablemente convertiría a Sammy en viuda justo en el momento en el que Amanda acabase de soltar la frase. No tenía nada en contra de Lord Strangenet, salvo que era un hombre. Los detestaba porque de ellos solo había conocido maldad, lujuria y desdén. El único que había conseguido mover levemente su corazón había sido Frederick. Mandy suspiró nuevamente. Desde que ayer le diese una negativa por respuesta, lo quería más fervientemente para ella. Anoche lo había visto tan apuesto, decidido, tan varonil. Incluso su cojera era atractiva, porque lo hacía parecer peligroso en sus andares. Su voz también había cambiado. Ya no tenía ese ceceo que tanto la había disgustado en el pasado. La guerra le había sentado muy bien al Lord Exeter. No,
Amanda no iba a desentenderse de Exeter con tanta facilidad. Daba igual que hubiera protagonizado un escándalo con ese futuro conde de Lancaster. Ella ya sabía el título de él. No podía dejar escapar a Frederick. A fin de cuentas, su antiguo pretendiente solo acusaba un poco de enfado porque en el pasado ella le había puesto las cosas muy difíciles. Amanda no se fiaba de las intenciones de Angela, así que mejor sería interesarse por un hombre al que ya conocía que por otro que... No sabía qué había con Lord Lemory, pero si Angela se lo había servido en bandeja, no sería nada bueno. Con esa idea bajó a desayunar. Se quedó asombrada cuando vio todas esas rosas inundando parte de la entrada y el comedor de la casa. Sus celos se dispararon en el momento. Su hermana tenía suerte. Por más que ella no quisiera llevarse bien con Strangenet, debía reconocer que ese hombre sí le convenía a Sammy. ¿Te gustan?, le preguntó la condesa a Amanda cuando la vio acceder en el comedor. Son preciosas. Ese zoquete que tienes por esposo tiene buen gusto. No pudo remediarlo. Aunque él no estaba delante, se sentía bien molestarlo. ¡Amanda!, la regañó enérgica la condesa. «Pero si lo he alabado», acotó con falsa inocencia. «Deberías ser más agradecida con mi esposo. Es gracias a él que tú no...» Se calló porque no deseaba molestarla. «Lo sé. Si él no me hubiera dado cobijo, yo estaría seguramente en un prostíbulo teniendo que soportar lo indecible para poder comer», señaló de modo natural. «¿Siempre tienes que ser tan desagradable?». La respuesta de su hermana era inapropiada. «No he dicho más que la verdad». «Entonces, ¿por qué no te muestras más atenta con él?», quiso averiguar. «Porque él me da comida, me viste y se ocupa de mis gastos, y a cambio puede admirar mi belleza todos los días». Amanda le sonrió. «¿Comprendes que estás hablando de mi esposo? Del hombre al que amo, y que podrías despertar mis celos y hacer que yo te echase de una patada de mi casa?» le dijo sin ceremonias. Amanda supo que había ido demasiado lejos. Hizo una mueca. «Lo siento. Es que yo...». Amanda apoyó la barbilla sobre su mano derecha en un gesto de aburrimiento. Su hermana dejó de arreglar el último jarrón de flores con las rosas. «Amanda, tienes que cambiar. Soy lo único que te queda. ¿No te das cuenta de que con tu actitud has apartado de ti a todo el mundo?» La viuda sacudió los hombros para restar importancia a lo que había dicho Sammy. «¿Y qué? ¿Acaso alguien se ha preocupado alguna vez por mí de modo desinteresado? No. Salvo tú. No hay nadie en el mundo en quien yo pueda o quiera confiar. La vida me enseñó desde bien temprano que yo estaba sola. ¿Quieres que te recuerde lo que fue nuestra niñez? Supongo que tienes razón hasta cierto punto. Pero debo recordarte que yo viví a tu lado y no soy una... ¿Por qué tenía en la punta de la lengua la palabra bruja y no le venía otra?, se preguntó Sammy. ¿Belleza?, preguntó con una brillante sonrisa Amanda. La condesa hizo un sonido nada femenino ante la observación de su hermana. ¿Ves? Es por cosas como esa, por lo que la buena sociedad no quiere tener nada que ver contigo. ¿No te das cuenta de que no puedes seguir así, Amanda? Eres una mujer, no la niña caprichosa que te empeñas en ser. Amanda rodó los ojos. ¿Qué mal había en tener un poco de diversión? Su hermana se lo tomaba todo demasiado en serio. Sí, de acuerdo. Me comportaré. Lo siento, apuntó bufona. Su hermana hizo gala de su paciencia. A veces creo que más que tu hermana mayor soy tu madre. Bien, ¿quieres que pongamos algunos en tu habitación?, le preguntó Sammy señalando los jarrones de rosas. No creo que a tu esposo le hiciera demasiada gracia que compartieras conmigo tus obsequios, apuntó bufando. Amanda, esos preciosos ramos de flores, ¿te los han enviado a ti? ¿A mí? Amanda se levantó veloz para ir a oler tan magníficas rosas rojas. Hacía tanto tiempo que nadie le hacía un regalo
que ya se le había olvidado lo que se sentía al saberse venerada. Era una sensación maravillosa. Sabía que Lord Exeter solo estaba ocultando sus sentimientos, señaló embelesada mientras contemplaba la rosa que sostenía entre sus finos dedos. ¿Exeter? Me temo que no son de él. ¿No? Preguntó con sorpresa Amanda. Son de tu prometido. ¿Recuerdas que ayer hablaste de casarte delante de un buen número de personas de la alta sociedad, Mandy? Ironizó Samantha. ¿Lo hice? La rubia volvió a fingir inocencia. Sí, fue justo cuando te sorprendieron en una habitación oscura, con un hombre que no tiene relación alguna contigo. ¿Quieres que siga explicándote lo que supone para una dama común lo que tú has hecho? ¿O prefieres que haga, mejor, hincapié en que si no te casas de inmediato con Lord Lemory, ni tan siquiera en el campo serás bien recibida por los cerdos? Amanda suspiró. Cuando su hermana se ponía seria podía ser brutalmente sincera. No era cuestión menor que el escándalo sería mayúsculo, más con respecto a ella, quien ya acarreaba un número demasiado elevado de infortunios a sus espaldas. La sociedad la culpaba de la muerte de su esposo, la acusaba de haberse inventado un título superior al que le correspondía como hija de un baronet. Y las damas no querían ni mirarla porque Mandy estaba segura de que la envidiaban y la temían. Las mujeres la habían apodado con un mote muy feo y los hombres, en los últimos tiempos, solo le hacían propuestas del todo indecentes, muy suculentas en términos de economía, pero inapropiadas para una mujer decente. Sí, decente, porque Amanda era muchas cosas, malas en su gran mayoría, pero decente, y nunca vendería su cuerpo. Entre otras cosas porque la seducción la repelía como el agua al aceite. Se quedó un momento pensativa. Los besos y las caricias de ese al que todo el mundo llamaba su prometido resultaron ser del todo increíblemente sorprendentes. Sacudió la cabeza. Ella no había sorteado a dos monstruos para lanzarse en brazos del primer futuro conde que le diese un par de besos diferentes a los que había compartido con sus antiguos pretendientes. Amanda, más allá de enseñarle un tobillo a Frederick y permitir un par de besos en los que no se usó la lengua, no había hecho nada más. ¿Me estás oyendo, hermana? Sammy la devolvió al presente. Sí, por favor, que lleven las flores a mi habitación. Si son mías, las disfrutaré allí. ¿Las quieres todas en tu alcoba? Eran muchas rosas para tener en un mismo lugar. Desde luego que sí. Has dicho que me las envían a mí. Si tú quieres recibir flores, dile a tu amante esposo que sea más considerado. Adujo la rubia, mientras su hermana la miraba con la boca abierta. ¿Qué sucede conmigo? Entró en el comedor en ese momento el aludido. Resulta que eres del todo tacaño con los afectos que le demuestras a mi hermana. En el tiempo en el que vivo aquí, no te he visto mover un dedo para agasajarla. Debería darte vergüenza. Le señaló ofendida en nombre de Sammy, mientras escondía una sonrisa triunfal por haberlo molestado. La cara de él era todo un poema de terror. ¡Amanda!, chilló la condesa mortificada. El conde respiró profundamente. Se recordó que sería cuestión de 3 días que la bruja rubia, él le había puesto su propio apodo, saliera volando montada en su escoba de su casa. ¿Quién diría que una cosa tan bonita pudiera ser tan letal?, se preguntó el conde. Lord Lemory te aguarda en la salita verde. He pedido que os sirvan un té. Apuntó mirando a Amanda y obviando la contestación tan malévola que pugnaba por salir de su garganta. Solo un poco más. Solo has de aguantar un poco más, Germain, y serás libre de ella, se dijo a sí mismo. En cuanto el hombre se diera cuenta del error cometido, ya no habría marcha atrás. La bruja sería responsabilidad de otro y no podría devolvérsela. Strangenet solo esperaba que la belleza de la víbora fuese lo suficientemente cegadora para que el pretendiente no viera que bajo el envoltorio habitaba Belcebú disfrazado de mujer. ¿Quién?, preguntó como si el asunto no tuviera nada que ver con ella. El conde apretó los puños y Sammy decidió que era momento de intervenir. Cariño,
compuso un tono afable. Amanda irá en un momento. Germán se concentró en los tiernos y suplicantes ojos de su mujer y asintió sutilmente mientras se marchaba por la puerta. Cuando estuvieron solas, la condesa se puso delante de Amanda con los brazos en jarras. Ese hombre al que tratas de desprestigiar a cada ocasión de modo gratuito es mi esposo, el que nos cuida y nos protege. Deberías dar gracias a Dios porque él no te haya echado a patadas, y ya puestos a mí, porque fui yo quien le pedí que te socorriera. Estás llegando demasiado lejos. Mi paciencia comienza a tener un límite. Amanda sintió el corazón removerse. Aunque su hermana no había alzado la voz, el tono tan autoritario y con un deje de pena le llamó poderosamente la atención. Lo siento. Se disculpó. Esta vez lo hizo de verdad, no para que Sammy la dejase en paz. Más vale que hagas algo, y esta vez lo hagas bien. Mi esposo dice que tu prometido es un buen hombre, honrado, decente, sin escándalos, y, en fin, no tiene las apetencias ni de nuestro padre ni de tu difunto esposo. ¿Se lo has contado a tu marido?, gritó escandalizada y acusadora. No, no lo he hecho. Discretamente le he preguntado si en su vida privada había algún asunto que debiésemos saber. Algo de índole inapropiado sobre sus gustos. Mi esposo me ha comprendido de inmediato, entre otras cosas, porque una vez te vio la espalda. La condesa no era celosa, pero su hermana no comprendía que esa no era su casa y que Amanda no debería entrar en la habitación de la condesa a hurgar entre sus ropas, más cuando su esposo estaba al otro lado. Aquello fue bochornoso para los tres. El conde no sabía dónde meterse cuando ella entró y lo vio observando a su hermana. No dudaba del amor de su marido, pero Amanda era impredecible y nunca medía sus acciones. Era momento de que Mandy siguiera su camino. ¿Todavía estás enfadada por aquello? Ya te dije en su momento que no pretendía seducir a tu esposo. Si ella descubriera su secreto, su hermana se quedaría sin aliento. Quería utilizar tu vestido azul, el que lleva flores bordadas. Lo vi y me lo probé. Fue culpa de tu marido por ingresar en tu habitación sin pedir permiso. Trató de excusarse la rubia. Es la casa de mi esposo. Soy su mujer. Germán no tiene ningún motivo para anunciarse en mi alcoba. Le tuvo que recordar la morena con aire cansado. Pero... haz el favor de ir a ver a tu prometido. Cortó Sammy la réplica que Amanda había comenzado a expresar en alto. Y por todos los dioses del universo, hermana, no estropees lo que se te ofrece. ¿El qué se me ofrece?, preguntó mientras se ponía de pie y alisaba las arrugas de su bonito vestido de muselina. La condesa la asió por el brazo y la obligó a mirarla a los ojos. Tienes a tu alcance, justo en la otra habitación, a un hombre apuesto y rico. Será un conde tal y como desde pequeñas nos dijeron que teníamos que buscar. Amanda, no lo estropees. En efecto, la última palabra fue dicha como si contuviese una decena de sílabas. La rubia batió sus pestañas y le ofreció una sonrisa brillante. Por supuesto que no lo haré. Y sin más que añadir, se fue de allí, dispuesta a ver qué excusa le ponía a Lord Lemory para que se marchase y la dejase en paz. Tal vez lo mejor fuera actuar y no hablar, pensó Mandy. Ella tenía sus miras puestas en Lord Exeter, y cuando tenía una meta, nunca la abandonaba. Su padre ya no era un problema. Su marido estaría en compañía de Lucifer, charlando amigablemente. Su futuro estaba asegurado, porque su hermana nunca permitiría que ella terminase en la inmundicia. Y en cuanto a Lord Strangenet, él no era un problema, porque en estos años ella lo había amargado hasta la saciedad y nunca el hombre trató de deshacerse de ella. Por supuesto que esto último era debido a que Samantha era el ojito derecho de Germán y no haría nunca nada que irritase a su esposa, como echarla a patadas, por ejemplo. Mientras pensaba en estas cosas, Amanda subió a su habitación y se encerró allí para leer un libro que estaba muy interesante. Había fantasmas y la cosa estaba fascinante porque la protagonista estaba a punto de asesinar a su esposo.
Cuando terminó de leer el libro, es decir, 45 minutos después, bajó para ver si el hombre seguía aguardando por ella. Con un poco de suerte, su prometido se habría marchado ya. No debería ser demasiado complicado deshacerse de él, ¿verdad? Amanda había ahuyentado de su lado a personas a las que valoraba mucho más que a ese desconocido, con el que no pensaba casarse. Así que, a buen seguro, la hazaña sería coser y cantar. Ingresó en la salita verde creyendo que la encontraría desierta. Error. El vizconde estaba sentado cómodamente en un sillón y sostenía un libro en las manos. Amanda se contrarió. Tuvo que haber aguardado 1 hora, u hora y media, para presentarse ante él, porque ¿qué hombre perdería tanto tiempo a costa de una simple mujer? Tomó nota mental de mejorar sus planes para deshacerse de él.